Hoy vamos a hablar un poco de las rondas de inversiones tipo Serie C, que son las rondas de inversiones que aplican para empresas que ya han tenido un crecimiento y han escalado de manera agresiva y lo que están buscando es más bien la internacionalización de sus empresas. Y bueno, obviamente necesitan para ello un capital muchísimo mayor. Estamos hablando de inversiones de más de 10 millones de dólares y realmente lo que más quiero explicarles, o la razón por la cual quise incluir este video, a pesar de que tal vez el punto donde está tu emprendimiento en este momento lo veas lejano, es para contarles un poco cuáles son esos elementos que las empresas buscan o que los fondos de inversión buscan en las empresas para dar este tipo de financiamiento. Si tú estás pensando en que en algún momento quieres vender tu emprendimiento, es decir, que quieres hacerlo crecer para que una empresa más grande o para que un fondo de inversión o fondo de crecimiento, que son uno de los principales players en este tipo de inversiones, son lo que llaman growth fundings, que son fondos especializados en el crecimiento de empresas, en la expansión de empresas. Entonces, ver cuáles son esos elementos que van a hacer que tu empresa pueda ser considerada por estos fondos de inversión para eventualmente poder ser vendida y escalar muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo principal que ven estos grandes inversionistas en empresas para decidir invertir en ellas o adquirirlas? Lo primero es el equipo. Buscan equipos que no sean tan grandes, sobre los cuales se pueda tener un fácil control, pero sobre todo equipos que tengan autonomía. Es decir, si tu empresa es de tecnología y dentro de tu equipo hay alguien de tecnología, hay alguien de mercadeo y hay alguien de ventas o hay alguien desde el punto de vista de gerencia, básicamente las actividades clave de tu empresa son parte de los recursos, es decir, tú cuentas como empresa con los recursos humanos para ejecutar todas las actividades clave de tu negocio. ¿Y por qué esto es importante? Porque reduce el riesgo, es decir, si una de tus actividades clave en tu negocio es la programación o el desarrollo tecnológico y tu programador no es parte del equipo, sino que es algo que tercerizas, definitivamente esto le resta muchísimos puntos al valor de tu empresa, porque no existe autonomía en las actividades tal cual está la empresa constituida actualmente. Lo segundo es cuánto ha escalado y cuál es la perspectiva de crecimiento, es decir, cuánto es los ingresos que está generando la empresa actualmente, pero más que los ingresos que está generando actualmente, los grandes inversionistas lo que buscan es ver cuál es la perspectiva de crecimiento de esa empresa en cuanto a mercado, si tienen un mercado bien específico, bien validado, bien definido y cuál es el tamaño de ese mercado en el cual la empresa puede expandirse. Y dentro del mercado, ¿cuál es el costo de abarcar ese mercado? Entonces, cuanto más económico sea llegarle a ese mercado, bien sea porque ya los tienes en bases de datos, porque ya son parte de una comunidad o porque ya estás en mercados clave donde se ubica ese mercado potencial que tienes, si eso va a ser más económico para los inversores llegarles, o sea, cuanto más económico sea llegar a ese crecimiento, entonces pues más atractiva va a ser la inversión en tu empresa para ellos. Y lo tercero es la promesa y la visión, es decir, cuál es la estructura que ya tú tienes para lograr ese crecimiento, tener unos números bien definidos de cuál puede ser la evolución de crecimiento de tu empresa, y eso es lo que llaman pues un plan de negocios a largo plazo de crecimiento que tú debes presentar a tus inversionistas para que ellos entiendan básicamente cuáles son esas estructuras, esas automatizaciones con las cuales ya tú cuentas como empresa y que les va a garantizar o a disminuir el riesgo a ellos para lograr ese crecimiento que tú estás prometiendo. Y eso se logra con tener mecanismos bien definidos, estructuras bien definidas. Por ejemplo, si tú lo que ofreces es un servicio, tener ese servicio súper esquematizado en pasos que puedan ser replicables por muchas más personas de la misma manera y garantice el éxito de ese servicio de forma tal que pues te puedas expandir y logres esa escalabilidad más allá de ti. Entonces, esos mecanismos y esas estructuras son clave para garantizar ese crecimiento que estás prometiendo a tus inversionistas. Es importante tener en cuenta que cuanto más
haya crecido tu negocio, cuanto más validado esté tu propuesta de valor y tu segmento, tu posición negociadora es mucho más fuerte, muchas menos acciones tienes que ceder y el valor de cada acción aumenta. El valor de las acciones de tu empresa no viene solamente dado por las ganancias que genera tu empresa. Si tu empresa genera muchísimas ganancias, pero toda tu empresa, toda la imagen de tu empresa, todo la atracción o el atractivo de tu empresa eres tú como persona, tu empresa vale mucho menos. Y ahí es donde yo les explicaba hace unos días la diferencia entre pensar tu empresa para ser tuya o para girar en torno a ti y pensar tu empresa como un negocio que pueda ser vendible. No tiene nada de malo querer generar una empresa que gire en torno a ti. Simplemente son dos visiones y tenemos que estar muy claros que nuestra empresa puede generar muchísimo dinero en utilidad y aún así no valer nada o no ser atractiva para unos inversionistas, o al menos no hasta que se generen una serie de cambios y pasos necesarios para que esa empresa pueda ser escalable por otra persona distinta a ti. Las inversiones en este tipo serie C pues ya superan los 5 millones de dólares y es, digamos, las rondas de inversiones pues más grandes y a la cual pueden aplicar empresas que, como les decía, ya han alcanzado un crecimiento, bien sea acumulado a lo largo de varios años o un crecimiento agresivo en poco tiempo. Hoy es el día 95 de 100, gracias por seguir allí y nos vemos mañana. Adiós.